Hola, mi nombre es Susana Perea y en este seminario que estamos vivenciando con el profesor Tristán Malbrán, el texto que voy a compartir con ustedes es el libro de la musicóloga Eloise Ristad, llamado La música en la mente, que trata de problemas muy complejos que atormentan y paralizan muchas veces a gran cantidad de gente, tan creativa como talentosa. Y nos introduce a este texto mediante un juego de palabras. Tómate la leche, no te tomes la leche. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado estas frases? La leche es el alimento perfecto. No se puede vivir sin ella. O por el contrario, la leche puede ser dañina para la salud, etcétera, etcétera. Esto mismo sucede con otras áreas. Aceptas algo como verdadero toda tu vida y de repente un artículo de una revista importante y creíble te hace dudar y establecer que la verdad es opuesta a lo que uno cree. También el texto hace referencia a otras cuestiones, como por ejemplo el ejercicio físico. Correr, por ejemplo, hace bien o hace mal a nuestro cuerpo, según las posturas, ya que hay opiniones contrarias al respecto. Mientras unos dicen que es lo mejor para mantener el cuerpo ágil y que hace bien en la circulación de la sangre, etcétera, etcétera, otras teorías dicen que puede dañar tobillos, rodillas, etcétera. Pero para el músico, las controversias entre los diferentes métodos de enseñanza tampoco tienen solución, ya que nos llevan a que un determinado libro sobre una técnica que puede ser muy convincente y el siguiente libro también lo será, pero lamentablemente echa abajo todas las teorías del primero y nos produce confusión. La autora también habla sobre diferentes técnicas de la posición de los dedos y la mano para tocar el piano de una forma más correcta que otra y cómo se ve claramente que lo que a una persona le da resultado de una manera, a otra le dificulta y quizá, si adopta otra técnica, obtiene una excelente ejecución y esto vuelve a generarle la duda de cuál sería nuestra elección en cuanto a dicha teoría o técnica, en cuanto a tocar el piano. La vida está llena de estas molestias y de estas dudas que son molestas, Necesitamos generalmente a alguien en quien podamos confiar y que tenga la respuesta correcta y luego aferrarnos a nuestras creencias. Por ello, todo el sistema de enseñanza de la música, basada en la autoridad, es tan prevaleciente. También es atemorizante llegar a la conclusión de que hay muchos modos correctos y que a medida que crecemos y nos desarrollamos, nuestras percepciones cambian y se modifican en cuanto a los modos que son correctos o incorrectos. Pero somos libres de elegir y de explorar cada rincón como ella lo llama. También la autora hace referencia a tener la capacidad de promulgar una creencia o teoría y poder revertirla si uno se da cuenta que la evidencia así lo requiere. Es decir, no cerrarse a una idea, abrirse al cambio, inclusive de esas determinadas creencias que tenemos. Cuando nos damos permiso para fallar, la gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellos. Tenemos que descubrir mediante nuestros propios éxitos y fracasos qué es lo que nos funciona en ese momento particular y qué es lo que podemos usar que provenga del experto de las reglas ya pautadas. Muchas veces, como profesores, nos engañamos llenando con ciertas verdades el baúl de cada alumno y pensando que ese alumno realmente aprendió lo que pensábamos que estábamos enseñándole. La autora cuenta una experiencia muy interesante que da cuenta de la genialidad de que en vez de proponer reglas y teorías, dejar al alumno que explore y cree las propias. Por ejemplo, cuenta de una alumna que tenía problemas con el cuarto dedo en el pasaje de ciertas escalas tocadas en el piano, dado que se aferraba a lo que decían esas reglas al respecto, mientras que otros alumnos lo tenían resuelto ya que habían hecho el proceso contrario, es decir, las tocaban más intuitivamente en cuanto a cómo colocar ese cuarto dedo en cada pasaje y lo habían resuelto sin ningún tipo
de inconveniente. Después de muchos intentos y frustraciones, dicha alumna entendió que su profesora no quería que se aferre a esas reglas, sino que construyera las propias a través de la experimentación de cómo funcionaba ese dedo en cada escala para poder abordarlas con fluidez y no se trabase siempre en el mismo pasaje. Este episodio los posicionó de otra forma sobre la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza, ya que descubrieron el proceso que ocurre cuando alguien piensa que está enseñando algo y no lo está haciendo, o cuando alguien subraya un descubrimiento y lo convierte en regla. Si el alumno es parte del proceso del descubrimiento, la solución de un problema se convierte en un triunfo personal. Esa solución se transforma en un regalo, pero si ese regalo de la sabiduría de un profesor llega con demasiada facilidad, se convierte en una carga. Lo mismo cuenta sobre su experiencia cuando le invitaron a dar un curso sobre los principios de las enseñanzas del piano. Fue contratada en base a su enfoque poco convencional de la enseñanza, por lo cual, en su primera clase, se presentó sin ningún esquema del curso, ni listas de bibliografía, para no encasillar a los alumnos ni a ella. Tal es así que un alumno le preguntó cómo va a ser este curso, a lo cual ella respondió: no lo sé, ¿de qué forma puedo saberlo con anticipación si yo no conozco a ninguno de ustedes? Vamos a compartir algunas cosas que ya sabemos y exploraremos otras que no sabemos. Ustedes sabrán que nadie enseña jamás a otra persona cómo enseñar. Uno aprende a enseñar abriéndose, dudando, cuestionando, revelándose. Uno aprende a enseñar aprendiendo a aprender. Uno no puede adoptar ningún sistema sin sacrificar la integridad de la propia fuente interna de sabiduría, dudando, explorando. Tal como nos propone permanentemente este seminario, el aprendizaje, el conocimiento, se construye. Por lo cual, es un placer compartir este texto tan rico y movilizador con respecto a nuestra tarea como educadores. Muchas gracias.